Alan. Sí, Virginia Damián, ya comienza a hablar el jefe de gobierno porteño Jorge Macri respecto de esta campaña de vacunación y también evitar la proliferación del dengue. Lo escuchamos. Laboratorios que nos hacen llenar de orgullo. Queríamos convocarlos hoy aquí, junto también al director del hospital, todo el equipo, enfermeros, técnicos, especialistas que nos acompañan, para contarles sobre el inicio de la campaña de prevención de dengue. Hoy, en realidad ya hace un par de semanas, estamos trabajando fuertemente en campo, pero hoy hacemos un lanzamiento oficial donde queremos principalmente comprometer a la ciudad más allá, o a la ciudadanía de la ciudad más allá de lo que podamos hacer nosotros como gobierno. Como dije hace algunos meses, cuando superábamos el brote grande que tuvimos, por primera vez en la historia nos tocaron 2 brotes seguidos, cosa que no era habitual con el dengue. Dijimos que íbamos a aprovechar todo este tiempo para prepararnos, analizar lo que había ocurrido con este último brote y prepararnos para la campaña que seguía. Y de eso se trata lo que estamos haciendo hoy. Esta es la primera campaña que me toca como jefe de gobierno. Fernán ya tiene más experiencia, los médicos, los enfermeros que nos acompañan obviamente mucha más. Pero lo que hicimos es adelantar la puesta en marcha y aprender de todo lo que fue la última campaña de dengue o el brote de dengue. Porque es lo que hacemos siempre, tratar de aprender de cada etapa que vamos teniendo que superar como gobierno para enfrentarla lo mejor posible. Lo que tenemos que entender es que nosotros como gobierno vamos a hacer muchas cosas, pero es muy importante que ustedes como ciudadanos se comprometan, porque este es un mosquito que vive en casa o en los lugares cerrados que habitamos o donde trabajamos. El mosquito está ahí, no está en los grandes espacios públicos, no está cuando salimos a jugar al fútbol, cuando salimos a pasear, a correr, está en ese lugar en el que nosotros habitamos. Entonces muchas de las cosas que tenemos que hacer son a veces contraintuitivas, como lo hablábamos en el cierre de la última campaña con Fernán. Es raro ponerse repelente en casa, porque uno está acostumbrado a usar el repelente cuando va afuera, pero resulta que este mosquito está en nuestro hogar y entonces es más importante, por ejemplo, utilizar el repelente en casa que afuera, pero sobre todo trabajar mucho en conceptos socioambientales. Limpiar, aprovechar este tiempo donde todavía el mosquito no ha aparecido para limpiar las zonas donde puede haber huevas. Las huevas sobreviven mucho tiempo, así que es un gran momento para dedicarle, y en esto Fernán va a estar haciendo docencia y todos nuestros médicos durante todos estos meses. Dedicarle 10 minutos por semana hacen una gran diferencia. En esos lugares donde se pueda raspar el borde donde había agua, si no tirando agua caliente a más de 70, 80 grados, con la pava de hornalla o la pava eléctrica. Y también vamos a estar trabajando, además de ese compromiso que le pedimos a ustedes, en la vacunación, en un plan de vacunación que ahora Fernán les va a contar cómo vamos a encarar. Hemos comenzado el proceso de compra de vacunas. Estamos siguiendo los lineamientos que ha definido el gobierno nacional en este sentido, como siempre lo hacemos. Creemos que una política sanitaria de este tipo requiere, como es una campaña nacional de vacunación, requiere la coordinación y la definición del trabajo conjunto con el gobierno nacional. Hemos encarado la compra de 60.000 vacunas que nos van a permitir, vacunar a los grupos prioritarios, que también ahí hay ciertos criterios que no son los que uno en principio pensaría que deberían ser, o lo que la gente en general cree que es por donde hay que comenzar con la vacunación. Ahora, de nuevo, quiero ser claro en esto: que haya vacunas este año, cosa que no tuvimos el año que viene, no resuelve la enfermedad ni la posibilidad de un brote. Ayuda, acompaña, limita y nos permite combatir, pero es imprescindible el compromiso de cada uno de ustedes. Si cada uno de nosotros no tomamos un compromiso de qué hacemos en casa o en ese lugar donde trabajamos, estudiamos,
esos lugares cerrados, va a ser muy difícil que transitemos un nuevo brote con éxito. Así que acá hay un trabajo conjunto, un contrato conjunto entre gobierno y sociedad para llevar adelante. De nuevo, todas las decisiones que estamos tomando las hacemos en función de datos. Hemos comenzado hace unas semanas el estudio de cero prevalencia, revisando cuántos porteños hemos encontrado infectados y con qué grado de gravedad y además en qué zonas, para volver a repasar toda la información que teníamos, y vamos a seguir trabajando de esa manera. También seguimos con las trampas de ovipostura que nos permite saber en 260 puntos de toda la ciudad si está o no apareciendo ya el mosquito adulto. Por eso es tan importante comenzar ahora, cuando estamos trabajando sin una circulación de mosquitos, y poder atacar las huevas que sí sobreviven de una campaña a la otra. Y por eso les pedimos a ustedes que vayan a esos lugares donde hablamos de cacharros, pero cualquier lugar donde se haya acumulado agua, puede ser a veces una cubierta de auto, puede ser una maceta, sin duda todo lo que son sistemas de desagüe, donde lo más fácil es directamente tirar agua caliente hirviendo para matar esas huevas, porque el agua caliente las mata. Así que nada, de nuevo, para atacar esta enfermedad necesitamos un trabajo conjunto, necesitamos el compromiso de ustedes, el compromiso nuestro, que lo tenemos, el avanzar con políticas públicas en conjunto, avanzar con vacunación por primera vez, como lo dijimos el año pasado, y vamos a analizar durante todo este invierno qué convenía hacer, y hemos llegado a la conclusión, junto al Gobierno Nacional, de avanzar con esta campaña de vacunación. Y después, obviamente, como siempre, que nos avisen rápido, que si un vecino identifica lugares donde puede haber criaderos en espacios públicos, que puede ser fuentes, baldíos, otros lugares donde puede haber acumulada agua, pero no el mosquito que vuela habitualmente, sino esos lugares donde puedan ver eso, nos avisan. Tenemos un botón habilitado en la página del Ministerio de Salud, o también tenemos una aplicación de gestión colaborativa a través de la cual nos pueden avisar. Entonces, nosotros como gobierno no nos corremos de nuestra responsabilidad, pero les pedimos a cada uno de ustedes como ciudadanos un compromiso profundo para que podamos transitar esta nueva temporada en la que, como dijo Fernán, cerrando la anterior, tenemos que convivir con esta enfermedad, una enfermedad que no se va a ir, una enfermedad que tenemos que saber administrar y donde el trabajo conjunto es fundamental. Y agradecer de paso el trabajo de todos los equipos de salud que nos permitieron transitar el pico anterior de enfermedad de manera exitosa, aprender mucho, han sido todos parte del diseño de las políticas públicas para este año. Y seguramente lo seguiremos necesitando, no solo en esta enfermedad, sino en el día a día. Así que muchísimas gracias y los dejo con Fernán para que les cuente detalles del plan que comienza hoy para prevenir y combatir el dengue en la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias por escucharme y buenos días. Bueno, muchas gracias, Jorge, gracias a todos, gracias por estar aquí. Bueno, me parece que Jorge ha hecho una descripción tremendamente detallada y precisa sobre cuáles son los componentes del plan. A mí me parece que lo que podemos hacer es profundizar en algunos aspectos temáticos de los que él traía, ¿no? Lo primero, como Jorge decía, la prevención de esta enfermedad tiene como principal pilar, como principal componente, disminuir la cantidad de criaderos de mosquitos, disminuir la masa de mosquitos de Aedes aegypti que tengamos en el periodo de verano, de calor y de humedad. Esa es la principal acción, es la que más impacta. Eso, hay muchos estudios que demuestran que la cantidad de criaderos activos que hay en una urbe determinan la gravedad del brote. Entonces, para ello, recordar, el brote a lo largo del ciclo de verano en la Ciudad de Buenos Aires tiene 4 etapas. La primera etapa, como decía Jorge, es esta, es cuando la temperatura todavía no es apropiada para que el mosquito pueda romper el huevo y pasar a larva y después pasar por la forma de pupa y desarrollar el adulto. Y entonces solamente tenemos huevos en la Ciudad de Buenos Aires, en los lugares donde el verano anterior hubo un poco de agua y los mosquitos dejaron allí.
y recordar siempre, en la ciudad hay 3 o 4 especies principales de mosquitos, pero esta, el Aedes aegypti, es un mosquito muy particular. Jorge recién comentaba. Es un mosquito que no va a estar nunca en lugares donde el humano deja de estar muchas horas al día. Es decir, no va a estar en esta plaza enorme, no está en las grandes lagunas, no deja los huevos en los lugares donde hay grandes lagos de agua. El mosquito Aedes aegypti se lo llama mosquito mascota porque busca siempre vivir alrededor de donde vivimos nosotros. En nuestra casa, alrededor de nuestra casa, en el trabajo, en los lugares donde hay muchas horas por día un humano, por muchos motivos técnicos que no vienen al caso. Pero entonces recordar que para prevenir este mosquito y buscar los huevos de este mosquito hay que ir a esos lugares. Como bien decía recién Jorge, nosotros vamos a hacer la tarea en el espacio público que nos rodea, los lugares donde estamos. Todos nosotros tenemos que hacer la tarea cada uno en el lugar donde vive y donde trabaja. Y por supuesto que se trata de una cooperación, que cada año vamos aprendiendo cómo hacerla mejor. Entonces esta etapa es la etapa del huevo, a raspar los costados, a tirar agua hirviendo, a dar vuelta a los lugares donde se juntó agua el año pasado. Por más que ahora no haya agua, ahí están los huevos y es como va a empezar. Luego vendrá la segunda etapa, es cuando aparece el mosquito adulto. Nosotros lo detectamos por las trampas de ovipostura que tenemos en toda la ciudad. A lo largo de octubre suelen empezar a aparecer los adultos. Allí es donde vamos a empezar a comunicar los lugares por donde empezó a circular. Vamos a hacer todas las actividades territoriales con toda la fuerza del Estado como para acompañar a los ciudadanos a disminuir críticamente los criaderos. Y después luego vendrá la tercera y la cuarta etapa. Pero lo importante es saber que este es el eje principal. Es cansador, siempre hablamos de lo mismo, pero es el eje principal con lo cual los países que han logrado disminuir la masividad de los brotes han intervenido. Luego, por supuesto, tenemos las acciones de fumigación, que son acciones que naturalmente se utiliza primero cuando hay mosquito adulto, es decir, esta no es la etapa. La fumigación no es preventiva, la fumigación lo que busca es ir a buscar el lugar donde está el mosquito, sobre todo cuando está alrededor de alguien que tiene la enfermedad y que puede contagiar a ese propio mosquito y matarlo. Y eso tiene que ver con fumigar el domicilio, el peridomicilio, volvemos al mismo lugar, no al espacio público, no al espacio abierto, sino al lugar donde el mosquito está, e intentar matar a todos los adultos cuando hay un enfermo. Eso ya vendrá cuando aparezcan los casos. Y también Jorge hablaba sobre la vacuna, que por supuesto es un complemento más, que por supuesto no evita el brote, de ninguna manera es una intervención de las más significativas, pero por supuesto que es un componente más que ayuda en el plan integral. Nosotros, como bien Jorge decía recién, vamos a trabajar sobre las recomendaciones de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que es el mayor grupo de expertos que tiene nuestro país al respecto, que ha recomendado vacunar de una manera focalizada y segmentada. Focalizada en los lugares donde haya más tránsito, y por eso también el estudio de cero prevalencia para nosotros es muy importante, y segmentada especialmente para los grupos de edad que más transmiten la enfermedad, y por lo tanto intentamos ahí cortar la transmisión del virus entre las personas, y eso va a ser empezando en la Ciudad de Buenos Aires con los lineamientos del Gobierno Nacional, apoyando la estrategia nacional para la Argentina, empezando de niños de 15 a 19 años e ir progresando en la medida que sea necesario. Ese es un poco los detalles. Yo creo que a lo mejor hay alguna pregunta, alguna inquietud y podemos profundizar un poquito más. Buen día, Marcos Barroca de Canal 13 y Todo Noticias. La primera pregunta es, justamente usted estaba hablando de las edades y hemos visto que en esa progresión de la gente que se va a poder vacunar se llega hasta los 40 y yo imagino que va a haber mucha gente mayor en la Ciudad de Buenos Aires que va a querer vacunarse previendo que quizás la puede pasar mal durante el verano. ¿Por qué se llega hasta los 40 y por qué se le da prioridad hasta los 40 años y no después? Esto por un lado, y se imaginan que va a ser un verano en donde vamos a tener una epidemia realmente fuerte de dengue como se da habitualmente en el norte del país. Gracias. Gracias, Marcos, por tus dos preguntas, son tremendamente relevantes. Vamos a la primera. Primero de todo es las recomendaciones. Esta es una vacuna que lleva algo menos de 2 años en el uso habitual, en el uso masivo, y todavía hay algunas preguntas que no tenemos la información científica para contestar. Por eso es que las recomendaciones son siempre ir por los grupos que más han tenido la enfermedad, y eso es un poco lo que estamos haciendo, que son las recomendaciones que ha tomado Brasil, por ejemplo, que mucha gente lo pone de ejemplo, que ha vacunado solamente a niños de 10 a 14 años, a ninguna otra edad más que esa. ¿Y por qué no en la Ciudad de Buenos Aires ha habido mucha gente mayor de 60 años que se ha vacunado por su propia elección? Nosotros les recordamos a todas las personas con más de 60 años es que el fabricante mismo declara en el prospecto, ustedes lo pueden leer,
que aún no tiene información científica sobre la utilidad de la vacuna en mayores de 60 años. No sabemos si verdaderamente el impacto que tiene y la utilidad que tiene. Entonces nosotros todavía necesitamos los trabajos científicos de mayores de 60 años para poder saber si hay que recomendarla y en qué escenario. Por eso nosotros siempre insistimos, vamos con las recomendaciones de la OPS, de la OMS, de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que es ir por los grupos que más transmiten la enfermedad, mientras esperamos la información científica para saber la utilidad que tiene en aquellas personas que están más angustiadas, como bien decís vos, que sobre todo son los mayores de 60 años, que además en la Ciudad de Buenos Aires es una proporción muy grande. Al día de hoy no tenemos información, el laboratorio no tiene, nosotros no tenemos, y seguramente eso demandará, como todas vacunas, los años progresivos ir contestando las preguntas que no se han podido responder. Y tu segunda pregunta, que también era muy importante... Si se esperaba una temporada complicada. Sí, este también es importante porque para que la gente de alguna manera esté preparada y podamos acompañarla, pero digamos para tampoco generar un nivel de alarma que sea innecesario. Entonces, Jorge hacía un comentario hace un rato, el dengue en Latinoamérica, en la Argentina y en la Ciudad de Buenos Aires ha tenido y venía teniendo permanentemente ciclos, donde tenía pequeños brotes durante un par de años, a veces 3, a veces 4, pequeños brotes durante un par de años y un brote significativo. Desde el 2009 en la Ciudad de Buenos Aires viene con esa cadencia y esa es una cadencia que se repite en muchos lugares. Hay algunas hipótesis de por qué funciona eso así y probablemente tenga mucho que ver con la inmunidad residual que deja cada brote. Es decir, la ciudadanía queda con una inmunidad que en los primeros tiempos es más potente y entonces bloquea los brotes en los años siguientes. Esa es la historia en que venía el dengue y la verdad es que por primera vez, como bien dijo Jorge hace un ratito, por primera vez en la historia de la ciudad hemos tenido 2 brotes significativos años consecutivos. Entonces, verdaderamente no podemos anticiparnos qué es lo que va a pasar porque es impredecible. Pero, digamos, hay una posibilidad cierta, por supuesto, que el brote de este año vuelva a tener una cadencia un poco más tranquila y que vuelva a repetir los ciclos que tenía, como también, como ya hemos visto la anterior, podría quebrarse esa tendencia una vez más. Buenos días, Rodrigo Jorge de Radio Mitre. Primera consulta para el ministro de Salud vinculada al tema, la segunda para el jefe de gobierno porteño. Primera pregunta para Quirós. Quería consultarle, ministro, qué incidencia tiene, si es que evidentemente tiene, este incremento que anticipan los meteorólogos, que es una incidencia de la temperatura, de una temperatura de un verano bastante más caluroso en la región, particularmente en Buenos Aires, obviamente más en las provincias del norte, y hilvanado a la pregunta que hacía el colega, si hay que no solamente poner especial atención en este verano, sino que estas 60.000 vacunas, evidentemente, en este rango etario que han definido, si ustedes creen que ante una posibilidad de un descontrol del brote, se podría llegar a ampliar ese rango etario, más allá que la gente afectada es hasta los 39 años, o por lo menos las personas de mayor exposición. La segunda pregunta para el jefe de gobierno es más política, tiene que ver con la convocatoria de mañana en diputados al Congreso por la ley previsional. Hay convocatoria de varias organizaciones políticas y sociales a marchar que han prometido que, bueno, amenazaron con generar desmanes o por lo menos conflicto con la policía si es que no se consiguen esos 2/3 para voltear el decreto del presidente Javier Milei. 2 puntos de vista sobre este tema. Uno, sobre el orden de la calle, y el segundo, ¿qué piensa del veto del presidente Milei respecto a este tema? Bueno, gracias Rodrigo, buen día. Volvemos a remarcar los conceptos. La estrategia que más previene los brotes sucesivos es el proceso de aprendizaje y de cooperación conjunta entre los gobiernos y los ciudadanos en términos de disminuir los espacios de criaderos. Hay muchos estudios, hay algunos estudios cubanos y del sudeste asiático que documentan y demuestran que cuando el índice de infectividad se llama así a la cantidad de casas en proporción en una manzana que se puede encontrar sitios con criaderos, ¿no? Cuando la proporción de criaderos es significativa, es el indicador más preciso, más contundente de la gravedad del brote, por lo cual siempre insistir y volver a los conceptos centrales. A esta enfermedad que ha venido para instalarse por los cambios climáticos, por la dinámica de una mega urbe como es la Ciudad de Buenos Aires,
hay que atenderlo año a año, cada año aprendiendo un poco mejor cómo hacer la tarea de, en las 4 etapas que tenemos, en cada etapa prevenir al máximo los criaderos y que aparezca el mosquito. Luego, por supuesto que la vacuna es un complemento, pero la vacuna lo que hace es disminuye la velocidad con que el virus transita en algún grupo etario que se contagia más, como bien preguntaste vos, pero decididamente no va a ser quien corte estos brotes. ¿Y me habías preguntado algo más? La incidencia de la temperatura, el aumento de la temperatura, bueno. y si puede descartar o confirmar si es que ese rango etario podría llegar a ampliarse. Nuevamente, nosotros esto cada año vamos aprendiendo de cuáles son las indicaciones. Sobre esta vacuna, como te dije, hay solamente 2 años de experiencia y tenemos un conjunto de preguntas que todavía no podemos responder. La más significativa es verdaderamente cuál es el espacio, el lugar, el rol que tiene la vacuna en los mayores de 60 años, que aún no lo hemos podido contestar, no tenemos esa información científica. Y luego con el tema de la temperatura, un poco también para llevar cierta situación de realidad y no alarmar sobremanera a la sociedad, es por supuesto que se prevé un verano más cálido, pero también un verano mucho más seco. Y por supuesto que el verano seco es algo que coopera para que no exista tantas oportunidades, porque si el huevo no tiene agua donde eclosionar, no hay ninguna capacidad de la larva de sobrevivir los días que viven en el agua. Con lo cual, en la medida que no haya agua, puede haber muchos huevos, pero no van a poder eclosionar. Y también se puede llevar cierta tranquilidad a otro concepto que está muy difundido y se repite con mucha facilidad, pero yo quisiera ponerlo en el contexto apropiado. Es la información sobre que el segundo cuadro de dengue es muchísimo más grave que el primero, es una información en realidad no del todo precisa. Hay alguna evidencia que podría ser que los niveles de gravedad después de la primera infección pudieran llegar a ser, en vez del 0,1% de la gente pudiera tener un cuadro más grave, pudiera ser del 0,2 o del 0,3%. Es un tema que todavía está en discusión bibliográfica, científica, pero lo que quiero decir con los porcentajes es que el aumento real sobre cada 100 personas que sufren dengue, de que hayan tenido previamente y que sea grave la segunda vez que tenga, es extremadamente pequeño y totalmente desproporcionada para la comunicación pública que tiene ese fenómeno y sobre todo para la intranquilidad, la preocupación de un montón de ciudadanos que han tenido alguna vez dengue y que tienen terror por la segunda vez. Decirles que decididamente la segunda vez va a ser muy similar a la primera. Por supuesto que para muchos ha sido molestio, que la han pasado mal, que han estado con mucha fiebre, muy molestos, pero estamos hablando de gravedad, estamos hablando de morbilidad muy grave o de mortalidad. Eso es algo que en la enfermedad, cuando está bien atendida, bien tratada, es extremadamente infrecuente. Bueno, pues yo primero entro de nuevo un segundo al dengue antes de contestar de mañana y el Congreso para acompañar. Uno es pedirle a los jóvenes, a los niños que nos ayuden, porque acá hay un cambio cultural que necesitamos que ocurra y nosotros vamos a trabajar mucho en campaña de prevención desde las escuelas, porque es mucho más fácil que nuestro hijo, nuestro nieto nos convenza de limpiar en casa, de esos 10 minutos de tirar agua en las rejillas, de ir a dar vuelta o repasar con algún cepillo duro el borde de macetas o lugares donde haya habido agua. Así que pedirle a los chicos, a los jóvenes que se sumen a esta campaña, porque sin duda van a hacer un cambio cultural relevante. 2, estamos haciendo lo que el mundo sabe de esta enfermedad. Pensar que acá vamos a inventar un mejor tratamiento para una enfermedad con la que países conviven hace no sé cuántos, de manera continua, décadas. Y si hubiera ya una vacuna que fuera absolutamente probada, comprobada, que tuviera efecto en grupos mayores, que tuviera un resultado contundente, ya se estaría aplicando en esos países de hace tiempo. Estamos hablando de países que tienen capacidad económica, que tienen conocimiento, que han convivido con esta enfermedad. Entonces tampoco busquemos magia donde no la hay. Acá lo que tiene que haber es mucho compromiso y este momento es central, porque este es el momento donde se define cuántos mosquitos van a nacer, porque estos mosquitos van a nacer en función de las huevas que ya están.
Entonces no es lo mismo dentro de 2 meses. Dentro de 2 meses vamos a estar en un momento distinto de la enfermedad. Es muy importante que lo hagamos ahora y lo hagamos todos y en todos lugares. Si no, siempre tiramos la culpa al otro, ¿no? Que aparezca la magia. De nuevo, es una enfermedad con la que convive el mundo, donde no se han encontrado mejores soluciones que las que estamos aplicando acá, y requerimos, sí, una curva de aprendizaje social muy rápida, porque esos países que conviven hace tiempo, vienen aprendiendo de esto hace tiempo, nosotros tenemos que acelerar rápido y aprender de esto de manera muy rápida. En eso los jóvenes suelen ser muy buenos aliados. Yendo a la pregunta que me hacía Rodrigo respecto a mañana, nosotros tenemos como siempre el tercer círculo, el tercer cordón de seguridad respecto del Congreso. Nosotros vamos a garantizar la seguridad y el orden en la Ciudad de Buenos Aires, es un aspecto que no se negocia. La discusión de las leyes debe darse en el marco de los ámbitos legislativos y no se imponen desde el afuera hacia adentro, ni desde las mayorías o minorías o los grupos belicosos o agresivos. El Congreso, con fuerzas de seguridad nacional en el Círculo 1, el Círculo 2 son también fuerzas nacionales y nosotros vamos a estar en la tercera. Y respecto a nuestra postura, la van a esgrimir mañana los presidentes de nuestros bloques y van a ser claros al respecto. Buen día, ¿cómo les va? Fabián Rubino de A24. Quería preguntarles exactamente para lo que se quieren inscribir, ¿cómo deben hacerlo? Hay una segunda etapa, digamos, de chicos jóvenes de 21 a 29, 30. Digo, ¿tienen que esperar la primera etapa o se pueden inscribir todos? Y en segundo lugar, al jefe de gobierno, específicamente, ayer la policía de la ciudad detuvo a 2 jovencitos de 13 y 14 años que habían tenido 14 entradas por robos a la policía. Y la pregunta es, ¿cómo se logra reinsertar en la sociedad a esos pibes que todavía no nacieron a la vida? Si se les sigue la familia, ¿qué se puede hacer para que no vuelvan a entrar y a producir hechos mucho más graves que un robo? Gracias. Arranco, si querés, yo con este segundo tema, si después le dejo a Fernán de nuevo la respuesta. Miren, nosotros como sociedad tenemos que terminar con toda forma de concepto de puerta giratoria. La gente está harta de convivir con un delincuente o con una forma de delito que se reitera. Lo dije hace un par de semanas, detuvimos a un delincuente adulto, en ese caso 28 veces lo habíamos detenido, no 1, no 5, no 10, 28. Y no es que, porque después los defensores del delincuente como víctima te dicen, bueno, pero por robar una gallina acá en la Argentina vas preso y por delitos más grandes no. Es robo a mano armada, resistencia a la autoridad, enfrentamiento con la policía, escalamiento, muchas veces delitos vinculados a la droga. Con lo cual, ahí lo que estamos reclamando es el tratamiento urgente de la ley de reiterancia a nivel nacional, es imprescindible, pero también una postura más seria y más responsable de los jueces. Los jueces no están obligados a dejar en libertad a una persona que reincide. Es una opción, no una obligación. Ahora, es fácil volver a dejarlos sueltos. ¿Por qué? Porque la gente no sabe quién fue el que tomó esa decisión. Y es una discusión profunda que tenemos en la Argentina, es una discusión cultural de la sociedad en la que queremos vivir. Respecto de los chicos, voy a ser muy claro, que los chicos estén a la intemperie no quiere decir que son libres. Esos chicos ya están en un ambiente que muchas veces los ha llevado a hacer lo que hacen y que muchas veces los incentiva a cometer esa forma de delito. Tenemos que rescatarlos de ahí. Necesitamos un sistema penal juvenil, necesitamos un tratamiento particular. Obviamente uno no quiere un chico detenido con un adulto especialista en delito, pero yo lo que digo es, ahí afuera, en ese mismo lugar donde el desamor, la falta de proyecto, la falta de cariño, las adicciones los han llevado a delinquir, es muy difícil que de ahí solos mejoren. Entonces, si no intervenimos esa lógica de pensar que hay libertad porque están a la intemperie, es una mirada errónea. El Estado tiene que tomar las riendas del asunto, rescatar, a veces, como decías vos bien, Fabián, son familias que son un problema y hay que discutir la patria potestad y cómo cuidamos a ese chico, pero mirando para otro lado y repitiendo las recetas que nos trajeron hasta acá, solo vamos a estar peor. Esos chicos, de nuevo, no son personas libres que pueden elegir qué hacer cada día. Muchas veces tienen adicciones, están en
en un ámbito social que los incentiva a eso, ven eso como modelo, les ponen un arma en la mano, les dicen que vayan a delinquir. Ese círculo vicioso que los llevó a ese lugar no los va a rescatar. Entonces tenemos que cambiar profundamente la mirada respecto de qué es ser libre y qué es estar afuera o a la intemperie. Bueno, Fabián, en relación a tu pregunta es, primero todo recordar que nosotros en la página del Gobierno de la Ciudad, el sitio del Ministerio de Salud, allí tienen, lo primero que tienen es un botón que dice denunciar criadero, porque muchas veces uno identifica un potencial criadero por fuera de nuestro propio perímetro personal o privado, y nosotros tenemos todo un procedimiento de gobierno donde la diferentes áreas de gobierno participamos en tomar esas denuncias, seguir resolviendo uno por uno las denuncias de las personas, digo porque mucha gente a veces tiene la voluntad de denunciar un lugar donde cree que lo hay. Siempre recordar que cuáles son los criadores de este mosquito, ¿no? Que suelen ser lugares pequeños, con poca cantidad de agua, en un lugar más bien donde el sol no le da demasiado, es decir, los grandes espacios de aire o donde hay agua, por supuesto que no lo son. Pero volviendo para tu pregunta, además de ello, en esa misma página, nosotros a partir de la semana que viene vamos a estar comunicando cuáles son los sitios que vamos a utilizar para vacunar, a partir de qué día podemos vacunar, y vamos a ir ofreciendo en esos sitios el proceso de toma de turnos. Va a ser para personas que tengan, por supuesto, que vivan y residan en la ciudad de Buenos Aires, de 15 a 19 años, y que tomen turno con anticipación, es decir, va a ser con turno previo. Buen día, Daniel Castaño, TV Pública. Si me permiten 2 preguntas. Primero, gobernador, usted ha dicho que la campaña se ha hecho de consuno con la Administración Nacional y mi pregunta es si hay apoyo del Gobierno Nacional, dado además su reclamo por la coparticipación, por ejemplo, en recursos para la compra de las vacunas. Y para el ministro Quirós, un reciente trabajo conjunto del Ministerio de Defensa y del CONICET determinó que el mosquito ha generado más resistencia a los insecticidas habituales. También se sabe, tienen más resistencia a las bajas temperaturas porque viven adentro. Mi pregunta es si esto hace que día a día haya que modificar las estrategias para combatir la enfermedad. Gracias. Gracias. Sí, hay apoyo. La coparticipación del Gobierno Nacional la está pagando semanalmente, así que ese apoyo está. Y hay coordinación en esta campaña en particular. Esta decisión de avanzar en adquirir vacunas es una decisión conjunta con el Gobierno Nacional, como son todas las campañas de vacunación nacional. Quiero detenerme un segundo y después seguramente Fernán, pero yo voy a ser un poquito más disruptivo, Fernán va a ser más científico en la declaración. Cada vez que hablamos de prevención y del compromiso público, le pasa a Fernán, me pasa a mí, le va a pasar a los médicos. Abajo en los comentarios en las redes, primer comentario es vacuná HDP, no, fumigá HDP, ¿no? Dice fumigá HDP, fumigá HDP. Parte del problema que vos describís tiene que ver con que hemos utilizado mecanismos de combatir a los mosquitos en general que les permite desarrollar inmunidad respecto de algunos insecticidas, efectivamente. Con lo cual, el fumigá HDP, primero que nuestra mamá no tiene nada que ver con las decisiones que nosotros vamos tomando, pero es una forma fácil de sacarse de encima la responsabilidad que la sociedad tiene. Tenemos que trabajar en casa y entender que no van a estar en los parques de Palermo, en Parque Chacabuco, en Parque Rivadavia, en los lugares donde vamos a hacer ejercicio. No tiene sentido que repartamos repelente para esos casos, para que vayan a hacer deporte. No está ahí este mosquito, está en casa. Necesitamos un compromiso público y no vamos a cambiar la política en función de lo que parecería cómodo o fácil. Obviamente habrá fumigaciones como ha habido en otros años respecto de avances de mosquitos en general, pero no es la solución al dengue. Tampoco es la solución que nos lo pidan a los gritos o que tomemos una lógica de agresión en las redes. Hay una parte donde tenemos que mirar para adentro cada uno de nosotros y hacernos cargo de nuestra responsabilidad. Me parece que eso es central y es muy importante. Lo debatíamos con Fernán, que ¿dónde nos paramos como gobierno? ¿No? ¿Miramos las redes rápido y hacemos lo que se nos pide en función de la agresividad con la que se plantea? ¿O hacemos lo que estamos convencidos que conviene y que hay que hacer y que está demostrado científicamente? Eso es lo que vamos a hacer nosotros, porque es la mejor manera de cuidar
a la comunidad. Y nuestro objetivo es cuidarlos, no responder cómodo a una mirada rápida o agresiva desde la comunicación, o en este caso, diría yo, desde las redes. Bueno, un poco y profundizando lo que dice Jorge, es vos traes... Pobre tu mamá. Exacto. No tiene nada que ver tu mamá. Sí, que está allá arriba mirándonos, sí, no tiene nada que ver. Pero volviendo a lo que estaba diciendo Jorge, a tu pregunta, es, vos traes una de las consecuencias negativas. La fumigación tiene un lugar muy preciso, que es, como yo decía, donde hay enfermos con dengue y potencialmente adultos de Aedes aegypti. Se tiene que dar esa combinación para que sea bien conveniente correr el riesgo de fumigar, porque por supuesto que fumigar tiene unos riesgos. El primero y más contundente es el que vos decís, y no es alguna resistencia. 90% de los Aedes aegypti estudiados en ese trabajo de investigación resisten a los tratamientos de fumigación que se hacen actualmente en el mundo. 90%, así que prácticamente hoy en esos sitios donde se estudiaron, fumigar no tiene ningún impacto en la mortalidad del mosquito. Primer cuestión. Pero también, por supuesto, que tiene otros efectos. Segundo efecto en términos de la biodiversidad es mata muchos animales que usan al mosquito como depredan al mosquito, con lo cual quitan los depredadores del mosquito también. Tercero, por supuesto, que durante un par de horas dejan alguna toxicidad residual, por eso en los espacios abiertos donde hay niños jugando y demás nosotros evitamos todo lo que podemos ese tipo de intervención. Y cuarto, que está fumigando en el espacio abierto, un lugar donde la Aedes aegypti no está. Y esto es algo muy importante porque es contraintuitivo, pero ahí no está. Hay muchos mosquitos, pero no está la Aedes aegypti. Cuando nosotros fumigamos para la Aedes aegypti, que hacemos los controles de foco en los domicilios, le pedimos a la gente, entramos al domicilio, tratamos la fumigación con una metodología muy específica, muy sofisticada, que se llama fumigación en nube, y ustedes habrán visto alguna imagen de esas nubes blancas, porque además la fumigación a la Aedes aegypti, incluso hecho en el lugar donde corresponde, apenas mata a la mitad de los adultos. Y recuerden que los adultos son apenas el 1% de todos los mosquitos que tiene ese lugar, porque el 99% está en forma de huevo o de larva. Entonces hay que poner la fumigación en el lugar correcto, hay que utilizarla de la manera precisa. Cuando vos usás demasiado una fumigación en lugares que no sirve, el costo que pagás es lo que vos traes como comentario, que luego los mosquitos resisten a esa fumigación y hay que ir buscando otras alternativas. Pasa lo mismo con el uso de antibióticos y la resistencia antibiótica, que hoy es un gran drama en la medicina mundial. Entonces tenemos que ser un poco más precisos, más basarnos en la evidencia, más allá, como decía Jorge, que uno entiende la angustia, el miedo, ir a la plaza y ver lleno de mosquitos, saber que hay dengue, decir uno me va a picar, me va a contagiar. Bueno, ahí no es donde se contagia. El mosquito Aedes aegypti suele estar en donde vivimos nosotros, más o menos cerca, suele tener un periodo del día donde pica típicamente, que es de 6 a 10 de la mañana, de 6 a 9 de la noche. Ese es el horario donde hay que especialmente usar ropa blanca, de manga larga, si es necesario ponerse repelente en los lugares que te ha expuesto, pero decididamente es por ahí y buscando los criaderos donde vamos a hacer el trabajo más preciso y con más resultados. Buenos días a todos los presentes. Alan Zurita del Canal de la Ciudad. Dos consultas. La primera para el ministro. Este año, en marzo y abril, se veían largas filas en distintos hospitales por consultas de probables síntomas de dengue. Si cree que con este programa, este nuevo programa y los comienzos ya tempranos, ¿sí?, para evitar la propagación de la enfermedad más adelante, ¿cree que este escenario se puede de alguna manera borrar o evitar en marzo y abril del año próximo? Y la segunda consulta para el jefe de gobierno porteño. Bueno, en unas horas, o más precisamente dentro de una hora, se va a llevar a cabo una elección en el CFI que tiene que ver con la renovación de autoridad. Sé que la ciudad y San Luis no participan de esa elección, pero quería saber su opinión respecto de que si tiene que seguir Ignacio Lamote, que es un hombre del peronismo, al frente del CFI, o por lo menos piensa que es el momento de Sebastián García de Luca, que es un candidato que es impulsado por Rogelio Frigerio, o Gastón Douek también, que es otro nombre que está sonando para reemplazar a Lamote al frente del CFI. Gracias. Bueno, muy rápido, como no soy parte del CFI, no voy a dar una opinión desde acá. Obviamente hablo con los gobernadores que son parte del CFI de nuestro espacio político, pero no tengo por qué contestarlo yo desde acá, ni tomar postura. Sería una falta de respeto no integrando el CFI, porque la ciudad no lo integra. Y déjame tomar la primera donde arrancabas y después la va a contestar Fernán. ¿Estás dispuesto vos a hacer lo que te estamos pidiendo en casa? Estoy seguro que marzo y abril del año que viene van a ser mejor. Quiero decir, hay una parte que nos están pidiendo magia. Primero, prevenir el futuro como si fuéramos
capaces de entender qué puede ocurrir a 6 meses vista. Pero en esta enfermedad depende mucho más de lo que cada uno de los ciudadanos haga de manera individual que de lo que podamos hacer nosotros en esto. Hay temas donde lo que nosotros hacemos como gobierno omnipresente, digamos, es central y es determinante. En este tipo de enfermedad, en este tipo de problema que es socioambiental, va a depender mucho de nosotros. Entonces, cuando miremos lo que está ocurriendo, mirémonos al espejo y pensemos qué parte de la tarea estamos haciendo también nosotros, que es una de las segundas derivadas del problema de cuando nos piden fumigaciones masivas, que es la sensación de ya lo están haciendo, yo no me tengo que ocupar. La tarea es individual, es en casa, es central que se sostenga y de eso va a depender mucho del éxito de esta campaña, más allá de todo lo que también vamos a hacer nosotros como gobierno. No, y además que vos hablabas de las largas colas. Hay que, lo primero importante a comunicar es que el proceso de atención clínica de pacientes con sospecha de dengue es un proceso bastante particular que requiere una atención prolongada durante 4 horas. Es la primera consulta, la evaluación del riesgo, la situación clínica, el interrogatorio y luego de ello tomar una muestra de sangre y esperar que el laboratorio 2 horas y media después nos dé el resultado para poder cerrar con una última consulta de consejería y recitación. Entonces, naturalmente no se trata de un proceso de cuidado que requiera una atención médica, lo atendiste en 10, 15, 20, 25 minutos y se va. Está 4 horas, por lo cual naturalmente es una enfermedad que siempre junta una cantidad de personas en los centros de salud donde los atendemos, porque hay mucha gente a la espera del resultado del análisis de sangre y eso no se puede evitar. Pero también decir que, en primer lugar, agradecerle acá a todas las autoridades y los profesionales del Hospital Muñiz que han hecho una tarea encomiable el año pasado y que la van a volver a hacer cada vez que se necesite en diferentes situaciones, que en 18 hospitales, pero muy especialmente en este hospital, en 18 hospitales hemos montado unidades de febriles para hacer un poco más humano, un poco más transitable, de mejor calidad el cuidado de estas 4 horas. En cada uno de esos hospitales hemos buscado construir lo que llamamos unidades de febriles, donde haya un consultorio, donde haya una sala de espera especial. Aquí están haciendo en este momento una obra para ampliar ese lugar, que sea más confortable, porque lo que no queremos es que tener que atender estas situaciones dentro de la guardia, porque la guardia está para atender las emergencias de otro tipo. Así que hemos montado sitios. Por eso a veces se dice las guardias están llenas de gente por el dengue. No, nosotros tenemos unidades de febriles. Lo que estamos haciendo cada año en cada hospital es mejorando el confort, la situación de espera, los procesos clínicos para la atención, para que todos los que vengan al sistema público de la ciudad sean atendidos como se merecen, con dignidad, con humanismo, pero sobre todo con dedicación y profesionalidad. Perdón, y para agregar en este sentido algo que me parece que es muy importante, la ciudad va a seguir manteniendo una postura que es diagnosticar de manera científica, no clínica, no es decir, listo, sí, creo que tenés dengue, volvete a tu casa. Esa es una forma fácil de que haya menos gente en las unidades febriles, pero nuestro compromiso es, cuando determinamos que alguien está contagiado, saberlo porque le hicimos un test, esperó y se vuelve a la casa con la información científica, no sacarnos gente de encima rápido para que en los lugares preparados para administrar esta enfermedad se pueda cumplir ese ciclo de 4 horas que bien decía Fernán. Entonces, criticar algo que lo que busca es cuidar al paciente, me parece es una mirada equivocada. No son las guardias, son las unidades febriles y sería mucho más cómodo hacer como hacen otros lugares que decir, te diagnostico simplemente clínicamente, asumo que tal vez tenés la enfermedad y te mando a tu casa, cuídate de esta manera, a decir responsablemente, quédate acá, va a volver el análisis, te voy a contestar y te voy a dar certeza. Eso lleva un tiempo, pero nos da un profesionalismo a la hora de atender, que es el que nos gusta tener. Última pregunta. Hola, buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Micaela Divito, de Agencia de Noticias Argentinas, y mi pregunta va dirigida hacia el jefe de gobierno. Quisiera saber, en materia de políticas públicas, cómo van a resolver la falta de repelente, que es uno de los problemas principales que tuvimos en la ciudad. Sí, la podemos contestar cualquiera de las dos porque es conjunta. No, nosotros lo que hacemos es entregarle repelente a aquella persona que fue diagnosticada con la enfermedad para que vuelva a casa y al estar en casa pueda utilizar ese repelente y lo pueda usar la familia, como decía Fernán Quirós.
repartir repelentes en general para que pues, después sean utilizados en los lugares incorrectos o innecesarios para combatir el dengue, porque de esto se trata la política de la que estamos hablando, no ver cómo si nos fuimos al parque no nos pica un mosquito que no nos va a contagiar de dengue. Por eso cada vez que hay alguien que se identifica como portador de la enfermedad, entre otras cosas en el kit se le da un repelente para que al volver a casa él o su familia o ella y su familia puedan utilizarlo, pero no sé si hay algo más para agregar. Solamente profundizar en eso, ¿no? Que la enfermedad se transmite porque cuando el paciente está en el periodo de fiebre tiene el virus en la sangre. Cuando la persona está en esos 5 días de fiebre, tiene el virus en la sangre. Si en ese momento que está el virus en la sangre lo pica un mosquito, el mosquito se contagia y luego le lleva la enfermedad a otros. Entonces, lo más importante de todo, como decía Jorge recién, es que cuando una persona está en el periodo febril, protegerla para que ningún mosquito la vuelva a picar. Y por eso nosotros le proveemos, y lo vamos a proveer durante todo este periodo, a todas las personas que tengan un cuadro febril confirmado como dengue, le vamos a proveer de repelente para proteger la transmisión de la enfermedad. Y también recordar que este año hemos empezado la producción por parte nuestra, digamos, en los talleres protegidos de repelentes, y que vamos a estar distribuyendo también nuestra propia producción, que suma a lo que naturalmente no debería haber pasado el año pasado, y esperamos que este año no pase, que es a lo que significa la venta comercial del producto, ¿no? Listo, muchas gracias, buenos días. Gracias. Muy bien, hasta ahí la conferencia de prensa del jefe de gobierno, del ministro de Salud, junto a otros funcionarios del área de salud de la Ciudad de Buenos Aires, con esta nueva etapa de la campaña de prevención del dengue en la ciudad. Alan. Sí, Damián, Virginia, bueno, algunas definiciones respecto de lo que se anunció recién. Es una enfermedad que no se va a ir, hay que tener responsabilidad ciudadana. Hizo mucho hincapié en lo que tiene que ver en la cuestión con cada uno de los vecinos, lo que tiene que hacer para prevenir esta enfermedad, ¿sí? Por esa razón hizo mucho hincapié en esta cuestión, la responsabilidad ciudadana. Disminuir la masa de mosquitos en el periodo de verano es la principal acción, y esto dijo la autoridad, que es en esta ocasión el ministro de Salud porteño, es lo que evita, ¿sí?, el número de casos de personas con dengue, y en esta la estación de verano, por supuesto, que es la que estamos hablando en este momento. Y algo que no quiero dejar de llamar la atención de lo que dijo hace instantes en el final el ministro de Salud porteño, que tiene que ver con los repelentes y una situación que se produjo el año pasado con la falta, ¿sí?, durante varias semanas de este tipo de elementos para combatir los mosquitos. La ciudad va a tener su propia fabricación de repelentes para que esto no vuelva a pasar. Esto se va a sumar, por supuesto, a lo que aporte el Estado Nacional, el gobierno, con la cantidad que corresponde, ¿sí?, de repelentes para, insistimos, evitar que los mosquitos piquen a las personas y que no haya desabastecimiento en los distintos comercios de la ciudad. Muy bien, Alan, muchísimas gracias. Y vamos a repasar